Voy a hablar el día de hoy sobre influencia cultural. Influencia cultural. Leemos Lucas capítulo 13, versículos del 13, versículos 20 al 21. 13, 20 al 21, una versión internacional dice: volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura, Jesús está hablando, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿Podemos orar por este momento? Señor, te damos muchas gracias por esta reunión, este hermoso servicio en el que podemos sentir tu presencia y te podemos alabar. Gracias por las personas que vienen por primera vez. Gracias por las familias, gracias por los hermanos, las hermanas, que hemos venido a alabarte y exaltarte juntos. Ahora disponemos nuestro corazón para ser desafiados por tu palabra y te pido, Señor, que nos uses nuestra iglesia para brillar, para hacer luz y para ser de influencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto me gusta mucho porque el tema de la levadura en la Biblia generalmente se ve como el pecado, y es correcto. Desde los tiempos de la Pascua, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, a la hora de celebrarla no debía haber en la casa ni siquiera polvo de levadura, porque la levadura en la Biblia simboliza el pecado. Pero hay un versículo donde la levadura no simboliza el pecado, sino que simboliza algo bueno, que es el reino de los cielos al que usted y yo pertenecemos. Y es este versículo que acabamos de leer. Jesús estaba pensando en qué comparar el reino de los cielos, y él dice algo así: ¿con qué voy a comparar? ¿Con qué voy a poner el ejemplo? ¿Cómo es que es el reino de los cielos? ¿Cómo es que se expande el reino de los cielos? Y dijo Jesús: es como aquella mujer que tomó un poco de levadura, la puso sobre una gran cantidad de harina, y poco a poco la levadura fue fermentando toda la masa. Y Jesús está hablando de la influencia del reino de los cielos en la cultura de este mundo. Hemos dicho que es importante que la iglesia haga cultura. Hacemos culto, hacemos cultura, y la cultura del reino, los valores del reino, las expectativas del reino, la moral del reino, la ética del reino, poderla predicar, pero también vivirla y enseñarla. Y eso es bien importante, hermanos, porque este mundo tiene su propia cultura, y si la iglesia no discipula a la nación va a discipular a la iglesia. Otra vez lo digo: si la iglesia no discipula a la cultura, a la nación, la cultura, esta etapa histórica va a discipular a la iglesia. Y la Biblia tiene un principio: que no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Entonces cada cristiano debe ser usado, permitirse ser usado de parte de Dios y por la gracia de Dios para hacer luz y traer influencia sobre la cultura. Y es que nosotros, hermanos, somos los representantes de Cristo acá en la tierra, dice la Escritura. Somos embajadores. ¿No saben que somos embajadores de Jesucristo? Hay una noticia que me llamó mucho la atención, que salió el 11 de abril de este año que está terminando, 2019, y una noticia que proviene de Londres. Un personaje, Julian Assange, que fue el fundador de Wikileaks, él había publicado algunos documentos secretos del gobierno estadounidense. Obviamente esto le costó una persecución allá en Londres. Pero lo que hizo Julian Assange, él siendo un ecuatoriano, él fue a buscar la embajada de Ecuador ahí en Londres y pidió asilo en el 2012. Eso fue en el 2012 cuando él pide asilo. Y estuvo durante 6 años hasta que en el 2019 lo sacan ya no le dan el asilo, que él tenía ese beneficio. 7 años, ¿verdad? Después de 7 años lo sacan del asilo, y entonces la policía de Londres lo puede tener. Entonces uno se pregunta: ¿cómo es posible que Londres no hubiera podido detener a esta persona que estaba buscando el asilo? Siendo que Londres pues es un país respetado, un país con fuerzas militares, además que es un aliado de Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad de pasar por Londres, cuando íbamos a Rumanía, tuve la experiencia de estar 3 horas prácticamente detenido esperando a que me dejaran pasar.
a otro compañero pastor y a mí, nos estuvieron investigando, nos hicieron preguntas de todo. Fue algo bien chistoso. Creo que él había contado a la hermana Juanita porque me agarraron el celular y luego estaba ahí la gente y me hablaba en inglés y mi inglés nada más sirve para pedir café, hermanos. Entonces era muy difícil poderme comunicar y luego me mostró una foto y me dice, ¿quién es Juanita Castelo? Y yo dije, Juanita Castelo, digo, pues una líder de la iglesia. Digo, ¿qué anda haciendo acá la hermana Juanita? Dije yo, vino para acá y no me avisó. Y fue una coincidencia de algo. Y yo pues le decía, pues es de mi iglesia, pues yo no sé qué tiene que ver. Fue algo bien chistoso y pues él como que no me entendió y yo tampoco le entendí a él, ¿verdad? Me puso la imagen ahí. Pero nos revisaron tantas preguntas y luego cuando fuimos ahí a ver el cambio de la guardia, que se hace como a mediodía, todos los días, pues algo muy solemne. Los policías se dan a respetar. Eso los del gorrito, ¿verdad? Es gente seria, que si hay gente que le puede hacer una broma, le puede ir bastante mal, porque son la policía que defiende a la reina. O sea, es un país muy serio. ¿Cómo es posible que, y luego los americanos, cuando llegan ahí a entrar a Londres, ellos, a diferencia de todos los demás, entran por un lugar diferente? O sea, entran como si entraran a su país. Ellos solamente tienen que demostrar su ciudadanía americana y pueden pasar. Todos los demás, inclusive los canadienses, tienen que pasar por el proceso, como en cualquier país, de revisión. Entonces, eso me impactó. O sea, Estados Unidos e Inglaterra son países aliados. ¿Cómo es posible que en Londres este personaje no hubiera podido ser detenido? Lo que pasó es que él busca asilo en una embajada. Y la forma como funcionan las embajadas es bien interesante. Una embajada no se rige con las leyes del país donde está. Una embajada se rige con las leyes del país que representa. Si alguien va a la embajada americana que está aquí a un lado de Chapultepec y comete un delito, va a ser sentenciado en base a las leyes de Estados Unidos, no en base a las leyes de México. Porque ahí, en ese lugar, en ese pequeño territorio, rigen las leyes del país que está representando. Por eso, mientras que Ecuador le estuvo dando asilo a este ecuatoriano, Londres no podía hacer nada. En el momento que se le deja de dar el asilo, en ese momento Londres lo apresa. Y fueron muchos años, 7 años de toda una presión para que esta persona saliera de ese asilo dentro de la embajada. Y es que cada embajada, hermano, se rige con las leyes del reino que representa. Ahora recuerda, hermano, que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, nosotros debemos traer la cultura del reino. Este reino, y hablo del reino de este mundo, el reino de las tinieblas, tiene sus propias reglas, sus propias creencias, sus propias formas y maneras de interpretar la vida, pero el reino de los cielos tiene su propia cultura. Y cuando nacemos de nuevo, nosotros comenzamos a vivir la cultura del reino y debemos dejar la cultura de este mundo. Y no nos basamos en las leyes de este mundo, sino en las leyes del reino. El reino de los cielos nos dice que tenemos un Dios todopoderoso. Por eso cuando enfrentamos los conflictos en la vida, debemos enfrentarlos, hermanos, no como que soy de la cultura de este mundo. Este mundo es un mundo de culpa, de vergüenza, es un mundo de dolor, es un mundo de pecado, donde la consecuencia eterna es terrible. El cristiano debe enfrentar los conflictos no en una cultura, desde una cultura caída, que es la cultura de este mundo, sino con la ética y las leyes del reino. Por eso oramos por los enfermos y los enfermos sanan. Por eso hemos sido testigos de muchos milagros que van en contra de las leyes de la medicina. Los médicos muchas veces han dicho esto es un milagro, han reconocido un milagro. Somos testigos. Levanten la mano, ¿quién ha sido testigo de alguna sanidad, de un milagro? ¿Cuántos han recibido un milagro, una sanidad de parte de Dios? Miren, casi todos levantamos las manos porque vivimos en la cultura y en las leyes del reino de los cielos, no de las tinieblas. Por eso, mientras estés en la embajada, hermano, tú no tengas miedo a los ataques del enemigo. Dios te va a ayudar. Hay gente que está todo el tiempo con miedo a los brujos, hermano, y si me están haciendo algo. No. Así piensa la gente que vive en la cultura del reino, del reino de las tinieblas. Los que viven en la cultura del reino de Dios saben que Dios nos defiende. Y el Señor dijo, no se preocupen porque yo sé de lo que ustedes tienen necesidad. El que vive en la cultura del reino puede preocuparse por llevar a cabo esa cultura del reino y sabe que Dios se va a encargar de sus asuntos.
porque está en la embajada y la embajada se maneja con otras leyes. El día de ayer, en el Congreso de Jóvenes, vivimos algo impactante, algo que yo nunca había vivido y que para mí es un testimonio muy poderoso de lo que Dios hace y de lo que significa vivir en la embajada del reino de los cielos, donde las leyes son diferentes. Yo no sabía, estuve dando conferencias durante 2 días. Recuerdo que al principio decía, es mucho tiempo, pero el segundo día se nos estaba acabando el tiempo. Yo no sabía que el salón, el Club de Leones, ahí en Gómez Palacio, donde se llevó a cabo esa actividad, estaba comprometido a las 6 de la tarde porque entraría una boda. Entonces el pastor me había dicho, tenemos 20 minutos para terminar el congreso, pero en las costumbres que tenemos, en la convención y cualquier cosa, es que uno tiene el salón pues todo el día y si nos pasamos tantito no pasa nada, ¿verdad? O sea, aquí el culto está planeado para terminarse 1 hora, pero si nos pasamos tantito no pasa nada. Nadie se levanta ni se va, ¿verdad que no? Todos esperan a que la gracia del Señor se... Amén. Y pues yo también pensé lo mismo allá. Dije, bueno, pues aquí yo no tengo problema con continuar, no estoy cansado, entonces me voy a tomar un poquito más de tiempo. Y yo tenía que hablar de 2 temas y en 20 minutos, imagínense, hermano. Y pues comienzo con el primero, ya voy a pasar al segundo, y el pastor estaba nervioso, pero él me había dicho que a las 6 ya teníamos que entrar y ya había músicos afuera, ya había para poner el sonido, ya estaban los que iban a hacer el aseo, ya estaban los meseros, ya estaba el dueño del lugar, para nada más en cuanto nosotros termináramos entrar. Yo eso no sabía, yo estaba relajado, hasta conté chistes e historias ahí, ¿verdad? Y el pastor nervioso, llega un momento que faltaban 5 minutos, él volteó a ver el reloj y eran las 5:55. Yo no me había dado cuenta, no tenía una pantalla con el reloj ni nada, y pues yo estaba bien tranquilo, relajado, y él estresado y nervioso. Pero él es un hombre de fe, y él dijo, Señor, te pido que detengas el tiempo. Se me hizo impresionante. Mire, cuando uno se atreve a conocerle a Dios, hace poquito estuve con un pastor allá andaba en Ciudad Juárez, con un templo, y le pregunté, oye, ¿y cómo te va con el gasto de la energía eléctrica? Dice, pagábamos mucho, pero un día que se me ocurrió hacer algo, muchos dicen que estoy loco, y le dije, pastor, yo creo todo, tengo historias de locura, ¿verdad? para contar. Dice, mira, yo agarré el medidor de la energía eléctrica y comencé a orar por el medidor. Y desde ahí el recibo, ya hace años, dice, de eso nos llega una tercera parte de lo que gastábamos. Dice, soy diligente, en cuanto se acabe el culto apagamos los aires, las luces, o sea, somos diligentes, no nos entregamos así. Pero dice, pues yo oré por el medidor, y cuando dije así, a mí no se me ha ocurrido orar por el medidor, he orado por otras cosas, pero no se me ha ocurrido eso. Igual oramos por el medidor, digo, si hace el milagro está bien, y si no, pues vamos a pagar, y ya, no hay ningún problema, ¿no? Pero al pastor se le ocurrió hacer otra cosa, él dijo, Señor, detén el tiempo. Y yo, hermano, comencé a seguir con la conferencia, yo tranquilo, ¿verdad? Llevando a los jóvenes, les pedí que cerraran sus ojos, canté una alabanza para introducir a la administración, les decía cómo íbamos a ministrar, y cierra tus ojos ahí donde está, y lo estuve ministrando lo que para mí fueron como unos 10 minutos ahí en su lugar, más o menos, ellos con los ojos cerrados ahí, llorando en un momento con mucha presencia de Dios. Yo vi que los pastores comenzaron a orar por los muchachos, y yo dije, mira qué buena hora de los pastores, ¿verdad? O sea, fueron a orar por todos, no esperaron a que yo los llamara, y la realidad es que el pastor estaba orando por los 5 minutos, ¿no? Y los pastores fueron a orar, y la presencia de Dios estaba ahí, y llega el momento que le dije, levántate, ponte de pie y ven al altar, y ahí vienen los jóvenes con la presencia de Dios lleno, y yo me sentí, dice, gloria a Dios. Estamos esperando ese momento. En la mañana yo que me levanté, tenía un canto en mi mente, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Yo lo traía en mi mente desde que me levanté. Yo dije, creo que Dios quiere que ministremos con este canto. Yo llegué con los músicos y le dije, ¿se la saben? Si no la sabemos, con esa vamos a ministrar. Yo estaba esperando ese momento, ya le había dicho a los muchachos, Dios me puso un canto en la mañana, y yo creo que Dios me dijo que con ese canto, que con ese vamos a ministrar y va a ser algo bonito. Entonces estábamos esperando ese momento. Todos estamos esperando ese momento. Y yo los llamé, y luego le dije a los músicos, toquen bajito, no, todavía no, como balada, le dije, balada. Y de repente los músicos querían entrar fuerte,
¿cuándo tu gloria defiende? Yo decía, no, bájenle, despacito todavía. Y les pedí que dieran como unas 4 vueltas, hermano, acá arriba, como unas 4 vueltas. Y llega un momento y está el momento así, y le dije, vamos a alabar a Dios, y te voy a invitar que grites, y va a venir la presencia de Dios. Ahora sí entren, y entran los músicos así fuerte, ministrando la presencia de Dios. Estuvo lindo ese momento, y los jóvenes sintiendo. Yo me bajé, comencé a ministrar, estuve ministrando a varios, y de repente el pastor toma el micrófono, y yo dije, gloria a Dios, ahorita el pastor va a soltar una palabra profética, porque él me había dado una palabra de lo que había pasado en la semana. Y luego te va a soltar una palabra profética. Cuando agarré el micrófono dijo, hermano, se nos acabó el tiempo. Y yo le dije, oye, ¿cómo sientes tener que apagar el momento en vez de? Le dice, sí, pero ya me comenzó a contar. Le hace, cuando eran las 5:55, tú dijiste tal cosa, y yo le pedí a Dios que parara el tiempo. Hermano, si usted me pregunta a mí, para mí fácil pasaron 20 minutos. Yo no me di cuenta de eso, yo estaba relajado. Y llega el momento cuando el pastor se paró y dijo, se nos acabó el tiempo, eran las 6 en punto. No le va a dar un aplauso al Señor por eso, digo, es un milagro. Gloria a Dios. Él me dijo, cuando tú dijiste esta frase, yo le dije al Señor que parara el tiempo. Y yo recuerdo cuando dije esa frase perfectamente y todo lo que hice después de eso. ¿Por qué pueden suceder estas cosas, hermano? Pero cuando vives en la embajada del reino, las leyes son diferentes. Amén. Y es una palabra de esperanza para alguien que piensa que su situación no tiene solución. Tal vez en la lógica del mundo de ahorita, del reino, de las tinieblas o de la cultura de esta era, no es posible. Pero la Biblia dice que tú eres embajador, y como eres embajador, te riges bajo las leyes del reino de los cielos. Y por eso este tipo de cosas pasan. Dios es bueno y Dios es maravilloso. La Biblia habla de este siglo. En Romanos 12:2 dice, no se conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo. En el griego esa palabra es aion, que significa etapa histórica, era, con sus costumbres, con su cultura. Entonces hay una lucha, hay una guerra entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra ningún grupo de personas, la lucha es contra el reino de las tinieblas, que tiene sus creencias, sus valores, sus expectativas, sus propias moral, así se le puede llamar. Y el reino de los cielos tiene sus leyes, sus valores, sus expectativas, y se mueve no con la lógica, se mueve con la fe. Aleluya. Acá lo mueve el dinero, la corrupción, acá lo mueve la fe, el creer. Es por eso que el que quiera agradar a Dios debe tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En la cultura del reino, dice la Biblia que tú le puedes decir a un cerro, muévete y échate a la mar, y se va a echar a la mar. Claro que la Biblia también dice que no usemos el nombre de Dios en vano, ¿verdad? O sea, cuando haya una montaña en tu vida, ya metafóricamente hablando, la Biblia te da la autoridad de poder declarar un milagro sobre tu situación, y Dios lo va a hacer. Y tenemos la seguridad que Dios dice que sí, y cuando dice que no, es porque también está trabajando. Porque finalmente toda oración, en resumen, es: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y si es voluntad de Dios, Él va a decir: hijo, claro que sí. Y a veces va a decir: hijo, tú no puedes ver lo que yo estoy viendo, no puedo darte eso que me estás pidiendo ahora, espera. Pero confiamos que Dios nos escuchó, porque estamos trabajando desde el reino de los cielos. Tenemos que trabajar para hacer luz en medio de las tinieblas. En la semana yo prediqué sobre la maldición de Meroz. Un pueblo, Meroz. Israel estaba siendo por muchos años, 20 años, sitiada, oprimida, y Dios convoca a la guerra, y sale el pueblo de Israel a la guerra. Y dijimos el miércoles que cuando Dios te llama a algo, Él te da los recursos para ayudarte, porque es su guerra, amén. Es la lucha del Señor. Nosotros somos soldados de Él, que Él es nuestro capitán, nuestro rey, nuestro Señor.
trabajamos para su reino. Y entonces un pueblo llamado Meroz que no salió, dice la escritura, maldice a Meroz, maldícelo severamente porque no salió a la guerra. Meroz creyó que tenía la opción de decir no al llamado de Dios a su vida. Y por eso Dios borró a Meroz de la historia. No encuentras en la historia a Meroz, sino solamente en esa referencia bíblica. Porque Dios convoca a la iglesia a llevar a cabo su cultura, la cultura del reino, a hacer esa levadura de influencia en nuestra cultura. Meroz se equivocó. Meroz pecó de inacción. Qué terrible cuando un cristiano entra en la inacción, en la conformidad, en el miedo. Los pecados de omisión son tan fuertes como los pecados de comisión. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Entonces, hay cristianos que han pecado de inercia. Hay cristianos que han pecado de conformidad. Hay cristianos que han pecado de inacción, que tienen un llamado de Dios para su vida y no están viviendo ese llamado de Dios. Y vivir ese llamado, hermano, a veces, o muchas de las veces, o siempre, va a implicar, más bien siempre, implica un esfuerzo, una inversión de tu vida en eso. Dar tu vida para Cristo significa dar tu vida para ese llamado que Dios te ha dado. El domingo pasado yo hablé algo de esto. Yo le decía a ustedes, hermanos, vamos a ser valientes. Vamos a ser valientes con el llamado que Dios ha dado. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Y no vamos a tener miedo. Y yo hasta les dije, Dios me llamó a ser pastor y siempre voy a predicar y voy a hablar sobre la verdad y traer la cultura del reino. Y no vamos a tener miedo y vamos a seguir trabajando sin saber que algo pasaría el jueves de esta semana. Fue el viernes, no fue el jueves en la noche. Fue el viernes en la noche, es cierto. El viernes por la noche. Yo estaba en Gómez Palacio hablando con jóvenes, terminando Yo Me Entero. Ustedes saben que un tiempo atrás, un par de meses, publiqué un libro, uno de mis sueños cumplidos, que es un libro académico dirigido hacia el ministerio pastoral para ser estudiado en universidades teológicas. Tiene rigor académico, tiene rigor científico y el libro está enfocado a cuatro temas: técnicas, que es cómo llevar a cabo la consejería, la mentoría prematrimonial, la familia y una última sección que tiene que ver con la homosexualidad. Ayudar a las personas que piden ayuda. Hay personas que tienen atracción al mismo sexo no deseada, que no quieren tenerla. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esta atracción que no deseo? Entonces te podemos ayudar y es una guía para poder ayudarle a los pastores para que acompañen a las personas que no desean tener la atracción al mismo sexo y cómo hacerlo trabajando con su oficina, en un tiempo y a través de una demostración de la Biblia, del amor de Dios, pero también con un tipo de consejería profunda, trabajando profundamente. Alguien me ha dicho, pastor, ¿cómo evangelizamos a una persona que tiene atracción al mismo sexo? De la misma manera como evangelizas a otra persona que tiene otra lucha. Porque realmente que trae cambio, transformación es el evangelio de Jesucristo. Entonces siempre predicamos el amor de Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, la iglesia tampoco hace acepción de personas. Pero bueno, el viernes, mientras yo daba una conferencia en Gómez Palacio, lo que pasaba es que mi libro se había estado vendiendo en la FIL y llegó un grupo de feministas, cerca de 300, victoriando en contra de la violación, que por cierto, si alguien ha hecho algo en contra de la violación ha sido la iglesia en la historia, porque un canto que ha pegado y que se ha viralizado no va a hacer que un perverso cambie su idea de poder violar a una persona. Y por cierto, en México, las estadísticas y algunos estudios y la experiencia nos dice que hay más abusos sexuales para hombres que para mujeres. O sea, no es una cuestión de género, es una cuestión de perversión de algunas personas a las cuales se les debe castigar severamente y la Biblia los castiga severamente y en la eternidad serán también castigados severamente según la Escritura. Es el mensaje que nosotros tenemos. Nosotros sí hemos hecho muchas cosas por
en favor de las personas que han sido abusadas y en contra también de aquellos que son abusadores, y también para no permitir que haya más abusadores. Sin embargo, entre este grupo de contingentes, este contingente de cerca de 300 mujeres, comienzan a dar vueltas a la fil y encuentran el stand donde estaba el libro y dijeron: este es el stand, este es el stand. Y entraron, arrebataron los libros, obligaron a las personas, al editorial que lo estaba vendiendo, a entregarle los libros de la bodega, y se los llevaron. Y entonces hicieron una fogata afuera de la fil con nuestros libros. No se quemó ningún otro libro, nada más se quemó nuestro libro. Se llevaron nuestros libros, obviamente los arrebataron. Bueno, hubiera estado que los hubieran pagado, ¿verdad? A ver, deme esta cantidad de libros, yo me los quemo. No hay problema, ¿verdad? Pero se los llevaron también los de la bodega para hacer una fogata afuera. Y bueno, tengo un video ahí para mostrarles. Los principales periódicos hablaron sobre esto, y es una noticia ahorita internacional. Por ahí aparece también mi nombre. Es la siguiente. Y pues finalmente así quedó. Alguien tomó la foto del libro. Apenas se ve el título, ¿verdad? Pero ahí nuestro nombre, ahí sí quedó el de Juan Manuel. Y lo que esas feministas no saben, que quemaron el libro de una persona que ha dado más conferencias sobre los derechos de la mujer que sobre las técnicas para acompañar a las personas que tienen atracciones al mismo sexo no deseada. Porque si alguien defiende los derechos de la mujer es la Biblia. Pero ahorita estamos enfrentando una cultura de un feminismo radical que no es bíblico. De hecho, el primer feminismo, el de la primera ola, surge de ideas bíblicas. Porque si hay un libro que tiene peso en la historia, que defiende a la mujer, es la Biblia. Y bueno, esto está siendo de reflexión en varias partes de América Latina y Estados Unidos. No sé, otros lugares que haya llegado. Estaremos viendo esta semana qué es lo que sucede, porque no se quemó un disco de reggaetón, ¿verdad? O sea, fue un libro, como pasó allá en los tiempos del fascismo, realmente. Una intolerancia, una radicalidad que se demuestra. Pero recuerden, no estamos en contra de ningún grupo. Amén. Pero todos tenemos el llamado de brillar la luz de Jesucristo donde quiera que estamos. Y pueden pasar cosas así. Yo doy gracias a Dios que yo estaba en Gómez Palacio y no estaba en la FIL. Si no, me hubieran linchado, ¿no? Yo, gracias a Dios que yo estaba allí. Yo, con razón no tenía ganas de ir. Digo, qué raro. Y hubo hermanos, una hermana que la semana estuvo orando mucho por mi hijo. Pastor, yo sentí mucho orar por usted. Entonces, Dios prepara las cosas. Miren, la Biblia habla de los finales de los tiempos. No estoy diciendo que ya viene el fin del mundo, porque todavía no terminamos la tarea. La tarea dice que primero tenemos que evangelizar. El evangelio será predicado en todas las naciones. No que nos ganemos a todas las naciones, sino que será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aún no hemos cumplido la tarea. Entonces no sabemos cuándo venga Jesucristo. Pero el Apocalipsis revela algo, dice. Habla sobre el sello de la bestia.
Dice, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia y el número de ese nombre. Y yo crecí en la iglesia y siempre escuché interpretaciones de que era un chip. Y que no te vayas a poner un chip, pero ya el chip ya pasó, eso es de la cultura pasada. Ahorita hay mucha tecnología mucho mayor. Entonces, hace tiempo que yo entendí que cuando la Biblia habla del sello de la bestia, habla de una cultura del reino de las tinieblas. Habla de una cultura de muerte, no una cultura de vida. Entonces yo creo que cuando la Biblia dice de ese sello en la frente y en la mano, tiene que ver con alguien que piensa esa cultura y practica esa cultura. Que claro que va a tener implicaciones tecnológicas para los negocios y todo eso. Alguien que cree en esa cultura como su salvadora y practica esa cultura. Eso se ha repetido, no solamente es para el fin del mundo, sino que se ha repetido en toda la historia, porque si algo tiene las características, el Apocalipsis habla de aspectos de la cultura que se han ido repitiendo. Muchos lo interpretan como solamente el fin del mundo. No. El Apocalipsis ya ha pasado, está pasando y pasará. Amén. Entonces habla de una cultura. Las ideologías actuales, por ejemplo, la ideología de género, habla, siempre una persona que esté a favor del aborto va a estar a favor del feminismo, va a estar a favor de la eutanasia, va a estar a favor de la marihuana, va a estar a favor de los animales. O sea, las feministas cuando han marchado en la Ciudad de México han entrado a los Burger King y destruir todo, porque muchas de ellas son veganas, y van a estar a favor de, no sé qué otro aspecto se me haya pasado. Siempre es una sola ideología. ¿Y por qué están a favor de todo? ¿Por qué alguien quemó mi libro que no tiene nada que ver con el feminismo? ¿Por qué alguien quemó mi libro que no tiene nada que ver con el aborto? Porque es parte de una ideología. Es parte de una ideología. Mi libro no habla del aborto, no habla del feminismo, no tiene que ver con eso. Es un libro técnico, académico, para ayudar a los consejeros pastorales a acompañar de una manera profunda a aquella persona que está pasando por X problema emocional. De eso se trata el libro. ¿Pero por qué se ataca? Porque es una ideología. Y una de las características de las ideologías es que están buscando que usted esté de acuerdo al 100%. Por ejemplo, si usted dice, yo estoy a favor de los derechos de la mujer, como debe ser, pero no estoy a favor del aborto, lo van a descartar totalmente. Porque es la característica de la ideología. Y nosotros vamos a estar en favor de los derechos de las personas. Yo les he dicho, si en tu trabajo tú te enteras que a alguien lo corren por ser homosexual, tú deberías ser el primero en levantar la voz para decir que eso es injusto. Deberías ser el primero en levantar la voz para decir que eso es injusto. Porque no estamos en contra de ninguna persona, de nadie, sino que estamos a favor de la cultura del reino. Y tenemos que ser valientes para predicar la cultura del reino. No ser como Meroz, que tuvo miedo y no vivió su llamado. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Cada creyente debe estudiar la cultura del reino, creer la cultura del reino, vivir la cultura del reino, modelar la cultura del reino, enseñar la cultura del reino, demostrar la cultura del reino, porque nos conviene vivir la cultura del reino. Dice la Biblia que así van a poder comprobar la voluntad de Dios. O sea, van a ver que es bueno la cultura del reino. Cada cristiano es llamado a llevar la cultura del reino y por eso debe estudiar. Esta iglesia, hermano, debe ser conocida como una iglesia bíblica. Una iglesia de creyentes que estudian a profundidad las escrituras, que buscan aprender la cultura del reino y vivir la cultura del reino. Entonces debemos defender la cultura del reino, pero también la Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. Dice, para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia.
La Biblia nos dice que hay que presentar esa defensa, una defensa con conocimiento de causa, con bases, pero también con la característica de la mansedumbre y de la reverencia. Muchos me hablaron para decir, inclusive en grupos de abogados se acercó con nosotros para si queríamos hacer algo legal. Dijimos, no, yo no voy a hacer nada legal en cuanto a esto. La Biblia dice, presentemos la cultura del reino con mansedumbre, que es la gentileza. ¿Sabes lo que es la gentileza? Significa actuar de manera gentil, suave y ecuánime. Debemos ser amables. Qué terrible cuando hay un cristiano que se dice ser cristiano y que discrimina a las personas, que demuestra odio. Desgraciadamente en la historia ha habido creyentes que realmente no son creyentes, no tienen la cultura del reino, no son verdaderos embajadores, que han tratado mal a otras personas, que han discriminado a otros, que no han defendido a otras personas. Pero los que tienen la cultura del reino tienen que predicarla con gentileza, con amabilidad. Dice también la Biblia con reverencia. Eso significa que tener un sentimiento profundo de respeto por alguien o algo. Decirle, aunque no estoy de acuerdo con lo que tú dices, te respeto. Te respeto. Pero también debemos ser determinantes. Y yo creo que la iglesia en ese tiempo, porque México es un país de jóvenes. Es un país de jóvenes. A diferencia de otros países, México es un país de jóvenes. Y a nuestros jóvenes, o nosotros influenciamos con la cultura del reino, o el mundo los va a influenciar con su cultura. Tenemos que enseñarle la cultura del reino a nuestros jóvenes. Tenemos que brillar la cultura en medio de ellos. Y yo creo que el camino es hacerlo con determinación, con valentía, con valentía, con valentía, determinación. Alguien me decía, esta semana quemaron el libro, después pueden quemar la Biblia. Tenemos que alzar nuestra voz con valentía, como lo hicimos en la semana y paramos la ley Caro. Y luego en el Senado, la iniciativa que pasó la senadora Citlali, también la vamos a detener en nombre de Cristo Jesús. Hay que hacerlo con valentía, pero también con amabilidad. El cristiano debe ser conocido por ser amable. Los creyentes de esta congregación deben ser conocidos por sus vecinos, amigos y familiares como personas amables. Uno tiene que aprender. Yo anduve evangelizando casa por casa, hermano. Y cuando yo veía un borracho, yo sacaba 1 Corintios 6:9, donde dice que los borrachos no eran el reino de los cielos. Nunca me gané a ni uno solo, porque yo no era amable, era intenso. Tenía 13 años, yo tenía que aprender muchas cosas. Conocía muy bien la Biblia, podía defenderla, pero no era amable, no me gané ni uno solo. Y prediqué muchos domingos, me encantaba ir casa por casa a evangelizar. Pero el cristiano tiene que aprender la amabilidad. Ser luz, hermano, significa llevar la cultura del reino con amabilidad. Y entonces que las personas quieran ser como tú. Que las personas vean tu bondad y digan, yo quiero eso que él tiene. Yo quiero ese matrimonio. Yo quiero esos hijos. Yo quiero ese carácter que a pesar de sus circunstancias difíciles, mira, tiene una sonrisa y está bien, porque tiene fe. Esos somos los embajadores. Y Dios te está llamando a ti, hermano, para ser un embajador del reino de los cielos. Dios te está llamando a ser ese embajador. Brillemos la luz del evangelio. Seamos una buena levadura. Y la buena levadura no llega golpeando. La buena levadura comienza a soltar su influencia. Y Dios va a usar todo lo que pase a tu alrededor para darte más influencia. Este año me la pasé dando conferencias casi en todo el país. Pero alguien me habló y me dijo, ¿cómo te sientes? Y digo, pues no me había sentido tan famoso como ahorita. Nunca había sido tan nombrado en mi ciudad como ahorita. Nunca había tenido tantos likes y tantos retweets de todas estas noticias que están dando
Algunos dicen cosas buenas y muchos dicen cosas malas, pero muchos están diciendo cosas buenas. No importa, hermano, Dios te llamó a ti a brillar. Te llamó a brillar, a brillar, a brillar, a brillar, a brillar en el lugar donde te puso. Y no te preocupes porque eres embajador y traes la ley de tu embajada, que es el reino de Jesucristo, y Dios te da el poder, la unción, te abre puertas, aumentará tu influencia para que tú puedas llevar a cabo la influencia del reino de los cielos, así como la buena levadura. En tu familia te deben conocer de Jesucristo, en tu trabajo deben conocer la cultura del reino, en la escuela deben conocer la cultura del reino, porque tú eres un embajador del reino de los cielos. Te invito a que te pongas de pie. Pónganse de pie los embajadores de Jesucristo. Pónganse de pie las embajadoras de Jesucristo. Debemos brillar la luz del Evangelio. Todos tenemos personas en las cuales tenemos cierto nivel de influencia. Se dice que todos tenemos por lo menos 5 personas a las que influenciamos en nuestro círculo de influencia, que tiene que ser con amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela y vecinos. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela y vecinos. Tu círculo de influencia. En tu círculo de influencia hay personas que no conocen de Jesucristo, y tú eres un embajador del mensaje del reino de los cielos para que esas personas puedan recibir a Cristo.